A continuación vamos a seguir con el tema de escucha activa y empática. Mi nombre es Abigail Luna. ¿Qué es la escucha activa y empática? Consiste primeramente en sintonizar los sentimientos del interlocutor, es decir, la persona que nos está contando algo, la persona que nos está diciendo algo. Es ponerse en el lugar de esa persona que tiene algo que decir. Debemos escucharla con atención, el contenido emocional de los mensajes que nos quiere transmitir. Se trata de comprender también actitudes, gestos más allá de simples palabras. Es decir, si la otra persona que nos está diciendo algo es una conversación triste, es algo que nos quiere contar, nosotros debemos escucharlo con atención y tratar de comprenderlo, porque más allá tal vez de su voz o de la historia que nos esté contando, nos está transmitiendo gestos de tristeza que van más allá de las simples palabras que nos quiere decir. Ser empáticos no supone necesariamente compartir las mismas opiniones o los mismos argumentos de la otra persona. Tampoco justificamos sus reacciones emocionales o sus comportamientos. Ni siquiera implica en sí mismo la motivación de ceder o ser de ayuda. Simplemente es no juzgar a la persona que nos está contando su historia, lo que le pasó, más allá de nuestras o de lo que opinemos, de nuestras costumbres, de lo que nos hayan enseñado. Tal vez no le somos de mucha ayuda a la persona en cuestiones de poder hacer algo en esa situación, pero simplemente con escuchar a la persona lo que te está contando, para ellos ya es mucho, poderse desahogar con nosotros. Pero indudablemente la empatía nos mueve hacia la colaboración y al entendimiento mutuo. Es un establecimiento de vínculos profundos. Se le hace saber a la persona que esa persona es digna y es válida de ser escuchada, al igual que yo, al igual que nosotros, y que es un ser con fortalezas y dificultades, al igual que yo. La empatía precisa de reconocer, comprender, respetar y más que nada ponernos en el lugar de la otra persona. Pero esta escucha activa y esta escucha empática y la comprensión respetuosa solo se da cuando hemos sabido desprendernos de todas las ideas preconcebidas y los argumentos que tal vez ya traemos con nosotros. Entonces apartamos por un momento nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y vaciamos nuestra mente. Entonces ahí es cuando escuchamos con todo nuestro ser y con nuestras emociones al otro. Le damos a la otra persona el tiempo que necesita para expresarse plenamente y sentirse comprendido antes de centrarnos en cualquier acción. Antes de centrarnos en buscar soluciones o en consolar o en satisfacer o en rehusar peticiones, nos centramos primeramente en escuchar a la otra persona lo que nos está tratando de transmitir. La comunicación empática. ¿Qué es la comunicación empática? Es una actitud que poseemos cuando tenemos suerte, que ya nacemos con ella, bueno, que debido a la educación que nos dieron nuestros padres, la podemos aplicar. Pero si no, esta se puede adquirir a través de la formación. Lo que se aprende es cómo romper las barreras relacionales con los demás, evitando los errores que cierran la comunicación. Es decir, evitar juzgando a la otra persona cuando nos habla o cuando nos cuenta algo, según nuestras creencias o nuestros pensamientos. Los elementos clave de la comunicación empática son la comprensión hacia la otra persona y también tener escucha activa. La comunicación empática que conduce a este tipo de comprensión se basa en tres elementos principales. El número uno es la transparencia, es decir, no ocultar las reacciones emocionales. Podemos estar en desacuerdo con alguien y eso se puede compartir, pero mentir bloquea la comunicación. Es decir, si la otra persona te está contando algo y tú no le quieres decir que no estás de acuerdo, tal vez por no quedar mal, no se debe hacer. Tienes que hacerle transmitir lo que tú sientes, porque si no, pues mentir puede bloquear la comunicación que se está teniendo. El número dos es el autocontrol, que es no confundir nuestras reacciones con las de la otra persona, ni imponer nuestras necesidades. Es decir, no vamos a estar siempre a la defensiva con lo que la otra persona nos cuenta. Y la número tres es aceptación incondicional, es evitar juzgar la conducta de los demás y centrarse en lo que sienten, no decirle, no atacarlo sobre lo que hizo, sobre lo que está sintiendo, simplemente centrarse en qué es lo que te está contando. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras, sin darnos cuenta a veces. Nuestro cuerpo transmite constantemente información sensible sobre nuestras intenciones, sobre nuestros sentimientos, sobre lo que queremos decir y nuestra personalidad. Incluso cuando estamos quietos o en silencio, nuestros gestos, las posturas, las expresiones faciales y nuestra apariencia hablan por nosotros mismos y pueden resultar muy expresivos. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo, e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. No sé si a veces les ha pasado, por ejemplo, que alguien te pregunta, ¿te gusta la sopa? Y tú dices, sí, pero tu cabeza hace un movimiento de no. Entonces, a veces lo que dices no es lo mismo que tu lenguaje corporal dice. Y hay que tener muy en claro que hablar es mucho más que reunir palabras, escuchar es mucho más que oír y comunicar es mucho más que enviar y recibir. Por ejemplo, no sé si a veces les ha pasado que estás escuchando un audio, por ejemplo, de WhatsApp y está la tele en el fondo. Estás escuchando el audio de WhatsApp y estás oyendo la tele. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es cuando estás poniendo atención a lo que te están diciendo. Comunicar es compartir información con la otra persona. A veces es información emocional y nosotros realmente le estamos dando un significado y una valoración, y eso no se consigue plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. Y evolutivamente hablando, el lenguaje corporal nos acompaña desde mucho antes de convertirnos en humanos. Está fuertemente vinculado con la parte emocional del ser humano y la parte intuitiva de nuestro cerebro, y se desarrolla principalmente en el plano inconsciente. De ahí viene su importancia y también su desconocimiento. A